Bueno, bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. La porción de esta semana se llama Shoftim, jueces. Está una palabra en plural. En el libro de Deuteronomio dice lo siguiente en el capítulo 18, versículo 15 al 19. Adonai tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo a quien escucharéis. Esta es una acción imperativa, debes de escucharlo. Es exactamente lo que tú pediste a Adonai tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo, para no morir, no volveré a escuchar la voz de Adonai mi Dios, ni miraré más a este gran fuego. Adonai me dijo a mí, está aquí hablando Moisés, bien, está lo que han dicho. Dios respondió, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que mandé o las que, imagínense, iba a poner en él, ese profeta dice, si alguno no escucha mis palabras, los que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. ¿A quién? A las personas. Incline su rostro. No olvidemos, pues decíamos, que a nosotros no se nos debe de perder de vista que este libro es un preámbulo antes de entrar a la tierra prometida. Les está preparando. Acuérdense lo que les dije, acuérdense los mandamientos, acuérdense lo que pasamos. Ya vieron todo lo que sufrimos en el desierto. Nos llevó 40 años aprender las lecciones. Ahora que van a entrar, no vayan a ser contreras. Pongan por obra los mandamientos. Todo lo que hemos venido enseñando aquí tiene cumplimiento precioso que ni yo mismo, imagínense Moisés, ni yo mismo voy a entrar para poder presenciar algo así. Allá ustedes se van a organizar, prepararán lugares de refugio para cuando un homicida involuntario ahí se metió en un problema, tenga donde esconderse. Denle lugar a los levitas. ¿Cómo está preparando todo? Distribúyanse como hemos hecho la suerte, los terrenos y acomódense. Y cuando llegue el momento, desde luego, tendrás que poner un lugar donde presentar tus ofrendas. No puede ser cualquier lugar, tiene que ser en el que te indique el Señor. Y si algún día se te ocurre tener un rey como las demás naciones, ¿de acuerdo a lo que decíamos? Siempre Israel es parte de las demás naciones. Vemos que hacen lo que otros hacen. Así, cuando se te ocurre tener un rey como los demás reyes, pues procura de que ese rey tenga como instrucción lo siguiente, me vas a plasmar ahí que se hará una copia de la ley. Y esa ley la debe de analizarla para que cuando tenga la autoridad no se le ocurra tener mucha riqueza, caballos y todo lo que, como hacen los demás, que nomás se enriquecen y los mandan a nosotros a la goma. No se te ocurra, dile al rey que va a tener muchas mujeres, porque las mujeres, ahí le debería haber puesto el Señor, porque yo sé que va a venir Salomón con 1000. No, imagínate, no puedes tener mujeres tantas. La función de un rey es la administración de un gobierno para que se beneficie el pueblo. Debe ser justo, debe ser bueno, debe considerar a los pobres. También deberás de poner jueces. Esos jueces tendrán que llevar todo caso bien y no se te ocurra, si vas a ser juez, ¿aceptas sobornos? No, con rectitud. Esto es lo que está mostrando Moisés al pueblo y como señalé el sábado pasado les advierte, van a venir falsos profetas y les van a decir que son enviados por Dios
Y van a decir que incluso hacen milagros, va a hacer que caiga fuego del cielo, a lo mejor, va a venir, le va a decir al mar que salga Godzilla y sale Godzilla. Dice, no les hagas caso. Si te dice que voy a hacer y el otro, y luego de repente sale con tonterías como que, pero vamos a cambiar de Dios, porque este Dios es muy, muy pasivo, no hace nada, ni se ve. No le vas a hacer caso. No les hagas caso. O sea, vemos advertencias y decíamos el sábado pasado que así también nosotros lo vemos en el personaje de Yeshua, de Jesús, cuando dice al último en el capítulo 24, despidiéndose, van a ver ustedes que detrás de mí vienen otros como lobos, buenos para engañar a la gente. Y yo decía el sábado pasado, preste atención porque dice, van a engañar a unas hasta los escogidos. Tremendo, ¿no? Es como para que nuestro sistema de radar nos ponga alerta, cuidado, cuidado. Todas estas personas, como lo vimos en su momento, tienen intereses ah, muy notables, muy notables. Son muy buenos, ¿no? El profeta de Dios. ¿Saben cuánto cobran los profetas de Dios hoy en día? ¿Ve? De todo hay, ¿verdad? Así es que les advierte, como lo miramos en el capítulo 18, en el versículo 15, pero viene un profeta, hay un artículo definitivo, no dice, vendrán más como tú, pone el énfasis, un, un, viene uno, y sobre ese uno dice, yo voy a poner mis palabras en él. No, no puede ser cualquiera. Es más, si yo le digo a ustedes, cuando dice que Dios pondrá las palabras en él y usted entiende que Moisés recibía de parte de Dios, según el texto bíblico, la información directa y luego le entrega las tablas de la ley, o sea, directa. Imagínese que alguien se levante pretendiendo ser diferente. No, dijo Dios, pero yo digo otra cosa. Ya puede ser tachita o tachota. Sáquese aquí, sáquese aquí. O sea, pretendiendo ser el un profeta. A lo largo de los siglos se ha venido discutiendo de quién se trata dicho personaje. Hoy les he agregado aquí algunos comentarios rabínicos y otros que les decía, no los puedo agregar porque no cabe tanto y no quiero traer tanto. Así es que me traje un libro que se denomina, ya no existe este libro en formato, decía, de libro, pero sí lo encontramos en formato de PDF, gratis. Lo que saben los rabinos acerca del Mesías, pues un judío de nombre Rachmiel Freiland, que ya murió, ya tiempo atrás. Y este formato o este libro lo puede usted encontrar y otros en internet. En este libro abreva comentarios rabínicos, cosecha de qué decían sobre este análisis, sobre qué decían los rabinos sobre tan, tan interesante profecía. Moisés, dile al pueblo, vendrá uno como tú. Pues imagínese, ¿no? Wow. Veamos lo que el Targum, el pseudo Jonatán, amplifica, cómo esta traducción aramea, cuando ve este texto, cómo lo amplifica. Por eso digo que siempre han existido versiones. En el judío hay un montón de versiones. Está también la versión de Onkelos. Son traducciones, aportaciones, y vienen enriquecidas o vienen con variantes textuales acorde a quien el escritor dice, quiso decir esto Dios.
quiero que ustedes entiendan. Hay interesantes aportaciones. Entonces cita Jonathan este pasaje, pero aporta de que el Espíritu Santo vendría sobre ese profeta, cosa que no viene en el texto original que acabo de leer. Pero vean cómo el judío en su mentalidad, cómo aportaba. Por eso nunca, cuando alguien dice, es que el judío siempre ha sido vertical, siempre recto. Bueno, que eso lo quiere creer usted, está bien, pero no es así. Siempre ha habido puntos de vista que enriquecen. Qué bueno que existan. Targum pseudo Jonathan, o la traducción de Jonathan, dice, y un profeta recto o profeta de justicia les dará el Señor su Dios, un profeta de entre ustedes, de sus hermanos como yo, con el Ruach HaKodesh o con el Espíritu Santo, les levantará el Señor su Dios, a él serán obedientes. ¿Ven cómo una traducción judía en este texto lo parafrasea, le aporta y dice, es que está con autoridad del Espíritu mismo de Dios. No es cualquier profeta. Ok, a ver, ¿qué ahora Dios? Permítanme, ¿me está hablando Dios? Sí, señor, estoy a tus órdenes. ¿La manana qué? Si yo le digo al de manana, yo sé que no me va a creer, pero ahorita le digo. ¿Tú la viste, señor? Santo de usted. ¿Cómo la viste, señor? Platícame. Yo le digo, con mucho gusto. ¿Estás seguro? Oh, perfecto, ¿no? Lo que tú digas, señor. Sí. ¿Judith qué? Ah, bueno, también. ¿Eso hizo con el niño? Santo Dios. ¿Cuándo? Ok. Iglesia, Dios me ha dicho que Dios vio a la hermana Ana. Ay, ¿qué le importa a la gente, no, eso no es cierto. Moisés era tan especial que en la mentalidad judía dice, tiene que ser embestido el profeta como Moisés con mismísima unción de Dios. Es más, pensaba el judío, hablando de tiempo de ese pasado, ¿no? Que este es más superior al Moisés. Oh, no, no, no. Es más, si Moisés abrió las aguas, el próximo caminará sobre las aguas. Más, más power. ¿Y qué cree que caminó por las aguas? Pero fíjense, la mentalidad de los comentarios rabínicos, hay estos criterios. Cuando venga el Mesías es más, pero no, 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 este está lleno de... No, no, Moisés es, olvídate, Moisés está grande, ¿eh? Moisés no hay como Moisés, pero cuando venga este profeta, más. Ha habido comentarios rabínicos pensando que se cumplió esta profecía, por ejemplo, con Josué. No, cuando se murió o le cedió la autoridad, Josué, Josué Ben Nun, pues fue el que se cumplió. Algunos han dicho eso, claro. Rabí Leví Ben Gershon, más conocido como el Rabí Ragval, hace una interesante aportación cuando analiza el texto de Deuteronomio 18. Y dice, cuando el texto dice un profeta de en medio de ti, quito comillas, de hecho, el Mesías mismo es ese profeta. Vean cómo un judío está pensando, ese profeta es el Mesías mismo. Obviamente, como el anterior texto de Jonathan, del Espíritu Santo, usted no encuentra eso aquí en Deuteronomio. Es ellos cómo lo ven. No, es que es un profeta muy grande, pero hay el Espíritu Santo. Y luego Ralbach dice, no, pero no solamente es un profeta liderazgo, Moisés no pudo hacer lo que el Mesías va a hacer, reinar en la tierra de Canaán como rey, como sacerdote, como juez. No, eso no pudo hacer Moisés. Hasta aquí llegas, Moisés, no entras. Pero, ¿qué no entiendes?
De hecho, el Mesías es el tal profeta como afirma en el Midrash del verso que cita, he aquí mi siervo prosperará. Usando el texto de Isaías, capítulo número 52, dice, asocia ideas, prosperará, Mesías, profeta, un espíritu, lo asocia. Ese Moisés, por los milagros que produjo, llevó a una nación a la adoración de Dios. Sacó al pueblo de Egipto, a que estaba allí Israel, junto con otros pueblos, porque recuerde que no nomás salieron hebreos, según el texto de Éxodo 12, y luego los enseñó en el desierto a adorar a un Dios. Dice, un pueblo lo enseñó. Dice, no, dice, el profeta que describe Moisés, según Rafael, ese es el mismo Mesías. Y ese mismo Mesías, no solamente un pueblo, todas las naciones, para Ralbán, la aportación que hace es el Mesías, ese profeta, no puede ser otro. Y ese atraerá a las naciones a que adoren a Dios. Por otra parte, lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, en la época que se le conoce como la época del Segundo Templo, lo que dijo Ralbal hace 1400 años antes de este hombre, Ralbal, ya se tenía la idea, la misma idea. Viene un profeta, no cualquier profeta. Ese está lleno del Espíritu Santo, como decíamos en el caso del Targum de Jonatán, sino que será un profeta, pero profeta. Ese es el mero mero. Estaban esperando a alguien que viniera. Algo determinaban. Tiene que venir en este tiempo. Cito. En Juan capítulo número 1, versículo 24 y 25, algunos habían sido enviados por los fariseos y lo interrogaron a Juan, al que usted conoce como Juan el Bautista. Unos fariseos, y ya hemos hablado que los líderes religiosos de aquella época que tenemos a la luz de los textos bíblicos son los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, había ramas de interpretación. Eso es para que vuelva a ver que había criterios de cómo interpretaban los textos bíblicos. Nunca ha habido una sola rama. Y una de estas comunidades, los fariseos, bueno, vamos a preguntarle a este loco si anda bautizando y anda haciendo 5:30 aquí, ahí anda en el río, pues ¿qué se cree Elías o qué es, o es el profeta que estamos esperando? A ver, queremos ver lo que nos diga la verdad. Si tú no eres el Mesías y no eres Elías ni el profeta, ¿por qué andas bautizando? ¿Tú quién eres? Casi así como, ¿y tú quién eres, metiche? No, yo no soy, no, yo no me estoy preparando porque el que viene detrás de mí no soy digno ni siquiera de atarle sus sandalias, ¿eh? Él es muy poderosísimo. Yo no soy nadie. O sea que ya el texto bíblico nos dice que tenían la creencia, o por lo que podemos ver, es que de alguna manera esperaban a un profeta. No es el único, usted no tengo para ponerle más textos, pero por ejemplo, no iba Melchor, Gaspar y Baltasar, como a veces tienen la fábula. Ay, oye, que viene, no, van a ser el rey. ¿Quién pregunta? Pues yo vengo con Melchor. ¿Y Melchor quién es? Pues es el amigo de Gaspar. ¿Y ellos quiénes son? Pues yo. No, eso es una fábula. Pero el texto que nosotros vemos sobre los sabios es, hemos escuchado que ha nacido un rey. Alguien vino. A lo largo de textos bíblicos encontramos que todos algo esperaban en esa época. Algo. Tiene que venir. Y no solo eso. Miremos el siguiente comentario que se encuentra en Bereshit Rabatí 133 y dice lo siguiente. Comentarios rabínicos. El rabí Shemuel Bar Nehmaní dijo, en el día en que el templo fue destruido, Israel sufrió mucho por sus pecados. ¿Y cómo podemos saber que en ese día, obviamente cuando fue destruido el templo, nació el Mesías? Porque está escrito, antes
antes de sus dolores de parto, ella dio a luz. Hay comentarios rabínicos muy interesantes que pensaban que cuando analizaban, obviamente ya muy posterior a la destrucción del templo, el comentario rabínico decían, muy posteriores, dice, es que ya tuvo que venir el Mesías, porque las profecías dicen que tenía que venir cuando existiese el templo. No hay templo ya. No hay, hasta la fecha no hay templo. Así es que tuvo que haber venido antes. Y este hombre dice, pues entonces lo que puedo decir es que ya vino. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Algunos de una manera, de otra manera. Otros como Gilel sostenía, Israel no puede esperar más al Mesías porque ya disfrutamos de él en tiempos del rey Ezequías. Ese rey Ezequías, ese era el Mesías. Eso es lo que pensaba Gilel. Gilel es una de las ramas de interpretación judías más prominentes. Había dos escuelas, yo les he dicho, la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. Dos escuelas interpretativas, dos ramas, cada quien con su punto de vista y ambas contrapuestas unas de la otra. Gilel decía, ya vino Ezequías y con él se cumplió. Pues si usted lee Ezequías, fue un renovador de la fe. Sin embargo, entre sus colegas había oposición. Está loco este. Está bien que él sea lo que dice, pero no. Uno de ellos exclamó, que Dios perdone a Gilel. Él dice que ya vino cuando vino Ezequías, el tal profeta, el tal Mesías. Eso dice Gilel. Pero esto no es posible, dice uno de sus detractores, porque el profeta Zacarías que vino después de Ezequías, y usted ve los reyes, y luego ve a Zacarías, usted ve que Zacarías escribió siglos después. Y dice, Zacarías, siglos después dice, todavía no ha llegado, regocíjate Jerusalén, porque viene tu Señor humilde montado en un pollino, vendrá. Si fue cierto lo que dice Gilel, pues no tiene caso esta profecía. Así es que Gilel dice, vea él, a nosotros no. O sea, vea otra vez, qué hermoso es entender el criterio múltiple. Analizas, no estamos de acuerdo, porque no estoy de acuerdo por esto. Él podrá decir, Gilel, pues para mí es esto, está bien, pues esto es rollo. Pero otros decían, yo tengo evidencia documentada. No estoy de acuerdo, pero bueno. Otro que no estuvo de acuerdo con Gilel fue Rabí Shlomo Yitzhaki, un rabino del siglo XIII, quien dicho sea de paso, no, Gilel se equivocó, no, eso no es posible. Tiene que venir en este año, no, le erró, bueno, de que sí, pues no. O sea, que vemos que en la mentalidad judía, el tal profeta esperado, lo identificaron como lleno del Espíritu Santo, lo identificaron como el Mesías y dijeron, no pudo haber venido como dijeron aquellos. Alguien tiene que haber sido, pero no los que dicen estos. Se cumplió la profecía. Como lo señalamos, ya en tiempos del segundo templo se esperaba al Mesías, estaban ansiosos y de hecho, como lo vemos a lo largo de los evangelios, Yeshua se le reconoció como ese profeta, o como un profeta, vamos a dejarlo tentativamente como un profeta. Un profeta. Oye, ¿eso es un profeta? ¿Te acuerdan de la samaritana en el capítulo 4? Estaba aquí recordando textos porque no los puedo poner todos aquí. Y le dice, dame agua. No te voy a dar agua si ni nos llevamos bien, me caen gordos ustedes. ¿Se acuerdan? Si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua. Si no puedes sacarla, ¿cómo vas a hacerla? No, pero el agua que yo te voy a dar es especial, muy diferente. Yo quiero esa. Dame esa agua. Te voy a dar, pero primero tráeme a tu marido. No tengo marido. No, tienes marido, mira, tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro, no te hagas loca y el que tienes no es tu marido. Este, este, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo supiste eso? Cuando le preguntaron directamente a Yeshua, los discípulos de Yohanan, yo qué sé que Juan estaba en el botellón, estaba tras las rejas. El caso
Es que mandan a investigar. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿A quién esperaban? ¿O debemos esperar a otro? Entonces Yeshua les dice, díganles qué estoy haciendo. Milagros por aquí, milagros por allá, anunciando esto. Nosotros tenemos a este Esteban. Es que Felipe, uno de los discípulos del Señor, que le dice, ven tú, sígueme. A mí me encanta esa ilustración. Yo no sé cómo, por eso a veces se las comparo, que cuando el Señor pasaba por un lado iba así. Imagínense ustedes así, ¿no? Imagínense ustedes así. A ver, hermano, tú sígueme, vámonos. Y yo me lo imagino siempre así, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estaba Pedro, Andrés, ahí en las orillas pescando con otros pescadores, en esas condiciones, voltear hacia su papá. Vamos, que obviamente ya lo conocían, ¿eh? Ya se había escuchado de él. Vámonos, es el maestro, es el que enseña. Y ahí va. Y me encanta mucho esta ilustración porque yo a veces pienso que la gente quiere hacer que el Mesías vaya atrás de ellos, cuando nuestra obligación es ir detrás de él. Hey, sígueme. Sí, señor. Y mire que el texto bíblico dice: a ese tal profeta oirás y seguirás. Así es que síganme. Usted y los demás, ustedes por mientras. Agarró uno de nombre Felipe y Felipe va y le dice a un otro: oye, Natanael, hemos encontrado. Fíjese cómo dicen, hermano, porque este texto aclara a quién esperaban. Mire, Juan capítulo número 1:45 dice: Felipe buscó a Natanael, le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribió los profetas. Acuérdate que Moisés dijo: alguien debe de venir. Los profetas lo enriquecieron. Tiene que tener estas características. Hemos encontrado. Así es que acorde a lo que decía, por ejemplo, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que tenía que venir en aquellas épocas, dice, pues ya todo el mundo esperaba. Por eso argumentamos muchos como su servidor, nadie puede ser el Mesías si no hay templo a la fecha. Nadie. Porque las profecías dicen que tendría que venir cuando existiera el templo. Y los mismos rabinos comentaban, no vino, ya nadie puede ser. Hubo sus acelerados, hubo sus acelerados. Hubo gente que dijo, yo soy, lo subo, yo tengo una lista ahí, también la hemos compartido. Sí, lo subo. Pero hubo sus detractores, no, no es posible. Son ramas, no es posible. ¿Por qué? Pues porque acá dice otra cosa, allá tú, está bien, pero no es cierto. Por último, en el libro de los Hechos, ahora sí, volvemos a Esteban, cuando es llevado preso por predicar, a mí me asombra la predicación de Esteban. No, yo hubiese querido poner toda la predicación de Esteban, porque es un erudito intelectual, tenía todo el conocimiento. ¿Y tú por qué andas predicando sobre estas cosas? A ver, hermanos, si hablándose a su... Es lo que le digo, enseñen. A ver, hermanos, vamos a platicar. ¿Qué no nuestro padre salió de Ur de los Caldeos, de la región de Mesopotamia? ¿No le habló Dios? Y de ahí le viene narrando todo así, de toda la narrativa bíblica. A mí me encanta la predicación de Esteban. Bonito. Así. Y luego cuando llegó el tiempo, Dios le dijo, vas a hacer esto. Luego llegó el tiempo y tuvo a su hijo Isaac. Luego Isaac, acuérdense de Isaac. Y empieza a narrar. Luego Isaac tuvo Jacob. Acuérdense de Jacob con sus 12 varones. ¿No fue despreciado también Jacob por Esaú? ¿No fue despreciado posteriormente José por sus hermanos? Y luego finalmente llegamos a Egipto y ahí crecimos, ahí nos fue bien, pero llegó un enviado de Dios. ¿No fue ese enviado de Dios despreciado por nosotros? No lo tratamos feo, lo rechazamos, tercos 40 años, siempre contradiciéndole. Y luego con el tiempo vinieron profetas que estaban señalando que vendría el justo. ¿A cuál de los profetas no trataron mal? Pues, ¿cómo crees que van a tratar a este? Y les narra las profecías. Es sorprendente ese libro, hermano. Lea Hechos 7,
para que vea cómo les va narrando así. Pero así es que cuando Esteban es llevado a este enfrentamiento, ¿tú qué andas hablando de ese hombre? Les narra, ¿qué acaso no ha pasado esto? O sea, ¿qué caso? Mire, así, así, a todo. Y no le pasó lo mismo a este, no le pasó al otro. No profetizaban que le iban a hacer esto al Mesías. O sea, pues ¿cómo no quieren que hable de esto si les estoy mostrando la evidencia? Ahí está. Es como podríamos haberle dicho, imagínense en esa época, vayan al sepulcro a ver si lo encuentran. Dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, hay más de 500 testigos que dicen que han visto a ese señor que decían que era Jesús o Yeshua. Y que según el libro de los Hechos, capítulo número 1, no se apareció un día. No ahí nomás a unos dos, no, dice que lo vieron por unos 40 días o más. Así es que Moisés, dice este hombre, este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Vean el mismo pasaje. No nos han enseñado, no nos han dicho ustedes, no nos han hablado de esto. ¿Por qué les sorprende que hablemos de él? ¿Quién se atrevió a debatir con él? Si cuando debatía nos avergonzaba re bonito, o sea, un conocimiento abismal. Pues claro, para no creerle, porque no creen, buscaban cualquier pretexto y decían, a ver, queremos ver milagro. A ver, ustedes no nos van a mostrar nada, nada. Porque es como el caso de Moisés, a pesar que tantos milagros ni le creían a pobre Moisés. El texto bíblico que dice que Moisés no había un hombre tan manso como él, soportar tantas injurias y tanto reproche de un pueblo propio. ¿Sabe que el Mesías se le conoce como exactamente el mismo? Un siervo sufriente. ¿No nos han dicho ustedes? O sea, usted ve toda la aportación textual de los profetas de Esteban, es maravilloso, hermano. Sa, 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 sa. ¿Ustedes han dicho? ¿No nos han enseñado en las escuelas esto? ¿Por qué? Y lo que yo veo es exactamente lo mismo. Siempre rebeldes ustedes, hombre. Además agrega, ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? A ver, dígame a cuál. Y esto le recrimina en ese sentido, porque es que no ven los patrones. Moisés fue despreciado, le va a pasar al Mesías lo mismo, ya lo vimos. Moisés se fue a Egipto, le va a pasar al Mesías, el Mesías se fue a Egipto de niño por sus padres. Sí lo vemos, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo, citando Isaías, Mateo lo comprueba. Y luego dice, el Señor tiene que pasar por esto, por esto, por esto, dice Mateo, cumpliéndose. De entre tus hermanos tomarás, yo, imagínate Mesías, yo soy de tus hermanos, pues no te queremos. Así le pasó a Moisés. Y eso es lo que todo el capítulo le viene diciendo. No se dan cuenta que así nos enseñaron también. Este hombre que ha hecho prodigios, maravillas, ¿quién puede? Así es que llegó a decir el texto. ¿No anunciaron de antemano la venida del justo? Lo estamos viendo, se cumplió. Me regreso al texto. Vea el texto que está en la mitad del panfleto del tríptico, más arriba, de Rabí Leví Ben Gershon. Vean lo que pensaba este hombre. Porque llega a decir, cuando se refiere a que vendría un profeta y que al que él dice, para mí será el mismo Mesías, dice, comparado con Moisés, Moisés, por los milagros que hizo, llevó a una nación a adorar a Dios. Pero el profeta mencionado que vendría de parte de esa
señal de esa indicación que dio Moisés, un profeta como yo, dice, ese hombre, ese Mesías tendrá que traer a las naciones a Dios. No ha habido ningún judío, no ha habido ninguna persona que haya traído tanta gente al conocimiento de la Biblia, hermanos. Nadie. No existe ni un judío que haya traído a tanta gente en el mundo a creer en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, a creer en Israel, a creer en la Biblia. No existe ni uno que le llegue al calzado de Yeshua, ni uno. Pero él dice algo interesante, ¿no? Así como el Mesías trajo a una nación, no, perdón, el Moisés trajo a una nación, el Mesías tiene que traer como evidencia a las naciones a la adoración de Dios. Y yo les dije hace rato, en la parte del primer servicio, lo que vemos nosotros en la Biblia es extraordinario, porque la gente que cree en muchos dioses ha sido influenciado por la Biblia y ha sido influenciado por el personaje de Yeshua o Jesús y han abandonado sus idolatrías. Han preferido hacerle caso al texto bíblico y lo han atesorado como algo sagrado para ellos. ¿Quién puede hacer eso? No se nos olvide lo que dice en Deuteronomio y finalizo. En la página a su izquierda, en Deuteronomio 18, que le puse con subrayadas una línea debajo de ella, dice, un profeta como yo vendrá. Y luego culmina, yo les suscitaré o yo generaré del medio de ustedes un profeta semejante a ti, Moisés, lo pongo entre paréntesis esta última palabra, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Por eso cuando yo descubrí que a lo que a mí me enseñaban de que Jesús estaba en contra de la ley, yo decía, no, no es posible, porque ¿cómo es posible que yo diga que un judío hable en contra de la ley? No, pero es que por eso se estudió el domingo y yo me daba cuenta que algo no cuadraba. Ese Jesús que me están enseñando, yo después empecé a decir, ese Jesús es un Jesús chino, no es judío. Es una distorsión, porque al Jesús que yo veo en la Biblia yo no lo veo enseñando en contra de su padre. Siempre yo veo diciendo todo lo que mi padre me dice que yo diga, eso yo debo de enseñar. Mi doctrina no es mía, es de mi padre. Siempre lo veo así. ¿De dónde sacamos de que él vino e inventó reglas diferentes? Estoy mal. O está mal quien me informó, pero es el Mesías no puede hablar algo diferente de su padre, porque inclusive este texto, junto con el texto de los Hechos, demuestran no es posible, porque estamos comparando a un falso profeta con un profeta. ¿Cómo saber? Así es que este texto dice, le pondré mis palabras, todo lo que yo les mande, usted dice, si alguno no escucha mis palabras, lo que ese profeta pronuncie en mi nombre, pues, ¿cómo? Yo vos decir ahorita, me gusta mucho cuando, hey, sígueme, no me gusta. Por eso me gusta, porque nosotros cuando le decimos al Señor, usted cuando le dijo al Señor, cuando el Señor llegó a su vida, sígueme, usted dijo, sí, Señor, sí. ¿Qué desea mi Señor? Adoní, habla, Evet, tu siervo, ¿qué desea? Vas a aprender esto. Sí, Señor. Tienes que conocer esto. Sí, Señor. Tienes que hacer esto en tu vida. Sí, Señor. Incluso cuando lo tentaron. A ver, a ver, dinos, ¿cuál es el más grande mandamiento? A ver, queremos verte. Siempre, siempre hablaba de la ley. Siempre hablaba de su padre. Siempre. A usted lo llamó el Mesías Yeshua. A usted lo rescata Yeshua mismo. A usted le enseña. Por eso es bueno leer. Ahora, yo le recalco lo que por años le privaron el Antiguo Testamento. Se lo recalco y se lo recalco y se lo recalco y se lo recalco para que cuando usted lea el Nuevo Testamento, que ya debe de conocerlo porque a lo mejor fue una iglesia cristiana, usted recuerde, mira, acá estaba.
Acá estaba, con razón, mira qué bonito libro, que nos permite ver el funcionamiento, cómo trataba cada uno de los personajes. Y ahí es cuando nosotros le decimos a Dios, gracias por revelarnos al verdadero. Esteban, Natanael, Felipe, todos estos dijeron, hemos encontrado al justo, como usted y como yo. Incline su rostro.